Buenos días. Quisiera empezar agradeciendo a los asistentes a la sala y así como los que nos están viendo online su interés en esta segunda jornada nacional de ATEP. Puede parecer extraño o sorprender que estemos hablando ya de actualización de normativa de emulsiones, porque parece que fue ayer cuando empezamos a aplicar el marcado CE a nuestros ligantes. Pero el caso es que ya ha pasado casi 9 años desde que se publicó la primera norma de emulsiones bituminosas europea y ya han pasado más de 3 desde que es obligado su cumplimiento. Para ello quería empezar haciendo un repaso cronológico de la normativa que afecta a nuestras emulsiones bituminosas. Con la publicación de la orden ministerial del 27 de diciembre de 1999, los artículos del PG3 que hacen referencia a nuestras emulsiones son el 213 y el 216. En el 213 se recogía todo aquello relacionado con las emulsiones bituminosas convencionales, ya fueran aniónicas o catiónicas. Y el artículo 216 recogía todo lo relativo a las emulsiones bituminosas, pero esta vez modificadas con polímeros y también hacían referencia a los 2 caracteres iónicos que disponemos. En el año 2005 se publicó la norma europea de emulsiones bituminosas catiónicas. Las emulsiones aniónicas no se utilizan demasiado en Europa, por lo que no se han considerado para propósitos de marcado. Esta norma europea no es igual que nuestro PG3, es una norma abierta. ¿Qué significa esto? Pues que no tenemos una emulsión y debajo de esta emulsión tenemos las especificaciones que tiene que cumplir, sino que es una norma abierta tipo menú, en la que se pueden elegir qué tipos de clases quiero para emulsión. Pues podemos poner una clase para contenido de ligante, otra clase para el tiempo de fluencia, de manera que ha obligado a los países miembros a hacer un anexo nacional. Este anexo nacional es una adaptación de esas especificaciones, de manera que cada país elige los tipos de emulsión más apropiados para su territorio. De esta manera, el anejo nacional recoge ya la emulsión con las especificaciones que tiene que cumplir. El anejo nacional sí que es una especificación cerrada. La publicación de nuestro anejo nacional se realizó en el año 2011 y paralelamente a este proceso se publicó la Orden Circular 29 en este mismo año, en el que se modificaban los antiguos artículos del PG3 213 y 216, fusionándose en uno único, que es el 213, que recoge tanto a las emulsiones bituminosas convencionales como a las emulsiones bituminosas modificadas. Pero en este caso ya no se recogen las emulsiones bituminosas aniónicas. Aprovecho esta presentación para recordar que el marcado CE es un requisito obligatorio para la libre circulación de los productos dentro de la Unión Europea. Es decir, toda emulsión catiónica que se compra y se vende en la Unión Europea tiene que tener el marcado CE. Y además este marcado CE es responsabilidad del fabricante, es decir, es el fabricante el que produce, el que tiene que asegurarse que su emulsión cumpla con el marcado CE. Para emulsiones bituminosas comenzó el 1 de enero del 2010 y es de obligado cumplimiento justo un año después, cuando finalizó el periodo de coexistencia establecido para esta normativa. ¿Qué trajo a la industria el marcado CE? Pues trajo muchos cambios, empezando por el nombre. Antes teníamos la emulsión, por ejemplo, una SR1, que es una emulsión catiónica rápida de tipo 1. Pues ahora el nombre lo único que tiene en común es la C, que es la C de catiónica. Y ahora las emulsiones empiezan por esa C, seguidas del contenido de ligante nominal, seguidas de una B que indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. Si la emulsión lleva polímeros, se indica con una P. Y si además esa emulsión lleva más de un 2% de fluidificante, se indica la F en su nombre. Además, se incluye un último dígito, que es el índice de rotura, que cuanto más alto es ese número, más lenta es la emulsión. Además, pues para evitar la confusión entre la antigua normativa y la nueva nomenclatura, pues se ha permitido poner un adendo al final del nombre de la emulsión que indica la aplicación. De esta manera, pues tenemos ADH para adherencia, CUR indica que son emulsiones de curado, y aquí os traigo un ejemplo en el que nuestra emulsión catiónica media modificada pues ahora pasa a llamarse C67BPF4MBA. MBA significa mezcla bituminosa abierta. Aprovecho también para recalcar que el 67 es el contenido de ligante nominal, es decir, esa emulsión no tiene un 67% exacto de contenido de ligante, sino que la clase
el punto medio de la clase a la que pertenece es 67, es decir, esta emulsión puede tener desde un 65% hasta un 69% de ligante. Y también quiero destacar que este 67 es la suma del betún más el del fluidificante. Quiero recalcar esto porque han surgido varias dudas en diferentes foros en el que pues, no ha quedado muy claro si este número hacía solo referencia al betún o hacía referencia a la suma de los dos. Y desde aquí quiero aprovechar para decir que es la suma de los dos. El marcado C nos trajo también nuevos ensayos. Nos trajo, por ejemplo, el ensayo de adhesividad que se debe realizar a todas nuestras emulsiones y que ha obligado a los países miembros a buscar un árido de referencia para realizarlo. También se cambió la viscosidad. El tiempo de fluencia ahora se realiza por STV en lugar de nuestra Seibol Furo a 25 y 50 grados que hacíamos antes. Ahora se hace a 40 grados para todo tipo de emulsiones y lo que cambia es el orificio a través del cual pasa la emulsión cuando se realiza este ensayo. Se ha incluido el índice rotura que se realiza con un filler de referencia y que además da nombre a nuestra emulsión. Además, se ha incluido la recuperación elástica. Cierto es que ya se utilizaba la recuperación elástica para las emulsiones modificadas, pero se hacía el ensayo de torsión. En este caso, con la norma europea se hace por tracción, que es el detalle que podéis ver en la presentación, en la fotografía. Y además, se establece la medida de la cohesión mediante 3 métodos de ensayo, que es el péndulo Beyalit, la fuerza de ductilidad y la tensión directa. Además, también han cambiado la forma de obtener los residuos. En los antiguos artículos del PG3 teníamos para emulsiones convencionales se obtenía el residuo por destilación y para las emulsiones bituminosas modificadas se obtenía por evaporación. Pues ahora se tienen 3 tipos de residuo que hay que hacerlo tanto a emulsiones modificadas como a emulsiones convencionales. Estos residuos son el método recuperado por evaporación, luego un método de estabilización y luego un método de envejecimiento a largo plazo en un recipiente a presión o llamado PAF. Además de la nomenclatura y de los nuevos ensayos, también el marcado C nos ha generado nueva documentación. Estamos ya acostumbrados a escuchar el ensayo inicial de clasificación, o ITT de sus siglas en inglés. Este ensayo es una caracterización completa de nuestro ligante conforme a normativa europea. Además, recoge también las materias primas empleadas y las proporciones de estas materias primas, de manera que un cambio en estas materias primas que afecten a la emulsión indica hacer un nuevo ITT. También estamos acostumbrados a oír hablar ya del certificado de control de la producción, porque no solo basta tener una caracterización de nuestro producto, sino que tenemos que tener un sistema productivo robusto, es decir, que cada vez que yo fabrique esa emulsión salga acorde a especificaciones de mi factoría. Para ello, pues, ha habido que crear planes de mantenimiento, planes de calibración, planes de inspección de producto, de materias primas, de producto final, y este certificado lo emite un organismo notificado. Una vez que tenemos este certificado, el fabricante está en condiciones de hacer su etiqueta de marcado CE. La etiqueta de marcado CE es la que ya lleva su símbolo, además lleva el nombre del fabricante, el año de obtención del marcado CE y además lleva todos los requisitos obligatorios de ese producto. Y una vez que tenemos toda esta documentación, estamos en condiciones de hacer nuestra declaración de conformidad, en la que el fabricante declara que sus productos cumplen con la normativa de marcado CE y que todo ello está sustentado por un certificado emitido por un organismo externo. Pues bien, toda esta documentación era así hasta el 1 de julio del 2013, del año pasado, que fue cuando entró en vigor el Reglamento de Productos de la Construcción, por el cual ya el ensayo inicial de clasificación ahora se denomina ensayo de tipo. El certificado de control de la producción ha habido que cambiar ese numerito que nos han dado porque ya no es la directiva, sino que es un reglamento. Por lo tanto, ha habido que cambiar los certificados de producción. Y, por lo tanto, en la etiqueta llevar ese certificado ha sido necesario también cambiar nuestras etiquetas. Y la declaración de conformidad ya no se llama así, sino que se llama declaración de prestaciones. Y, además, antes se podía hacer una declaración de conformidad por grupo de productos, pero ahora hay que hacerla por cada tipo de emulsión que tengamos. Y ya centrándonos en la norma europea, que desde diciembre del 2013 hay una versión nueva para emulsiones bituminosas catiónicas, pues el primer cambio que tenemos es que antes teníamos la norma 13.808 para especificaciones y la 14.733 que hacía referencia al control de producción. Pues ahora, con esta nueva versión, tanto las especificaciones como el control de producción se encuentran en la 13.808.
De esta manera nos equiparamos con el resto de ligantes bituminosos que tienen una única norma para el marcado CE. Y los cambios, como no de otra forma, empiezan también por la nomenclatura. Empezamos porque ahora la F se debe incluir en nuestras emulsiones si llevan más de un 3%, antes era un 2%. Además, con esta norma se permite indicar si el fluxante es de origen vegetal o de origen mineral, incluyendo el adendo VOM en función del caso. Esto no es obligatorio, simplemente da la opción al productor de poder indicar qué tipo de fluidificante emplea. Además, el comportamiento de rotura se han ampliado los rangos para el índice de ruptura. Es decir, se han ampliado esos rangos por lo que han disminuido el número de clases. Hemos pasado de tener 6 clases para definir nuestras emulsiones a tener 4. ¿Qué ha implicado esto? Pues que ahora nuestras emulsiones tienen como un número menos, ¿no?, en el nombre. Es decir, que una C60B4 con esta nueva versión pasa a ser una C60B3 y una C65B3 pasa a ser una C65B2. Y además, como novedad, se han incluido el tiempo de mezclas con finos y estabilidad con cemento, no como ensayos, que ya estaban, sino para dar nombre a la emulsión. De esta manera, si tenemos, por ejemplo, una C60B7, ese 7 indica que su comportamiento de rotura se ha determinado con el tiempo de mezcla con finos. Es decir, ya esos ensayos ahora dan nombre también a la emulsión. Además, también se han ampliado los rangos del tiempo de fluencia a 40 grados, de manera que ya hay menos solapes y también se ha optimizado el número de clases. Se ha incluido un nuevo tiempo de fluencia a 85 grados o viscosidad Redwood, que aquí os diré que ha sido por insistencia y perseverancia de Irlanda, que para ellos era fundamental que estuviera en la norma. Quiero indicar que no es obligatorio, es solo opcional y en España no es obligatorio realizar este ensayo. Y donde más cambios tenemos es en el tipo de residuos. Seguimos manteniendo el ligante recuperado por evaporación, pero ahora la durabilidad se define en 2 etapas. Una de las etapas es el ligante estabilizado, es decir, evaporación más estabilización, y una segunda etapa es el ligante envejecido, que es evaporación más estabilización más envejecimiento. No hay que hacer las dos durabilidades, solo hay que hacer una de las etapas. Por ejemplo, el ligante envejecido es un ligante que envejece de tal forma el producto que no es capaz de discriminar entre emulsiones, por lo que el ligante estabilizado sí que nos permite discriminar. Y se ha incluido en esta nueva norma un nuevo tipo de ligante residual que ya lo conocemos todos, que es el ligante obtenido por destilación. Quiero resaltar que tanto la durabilidad como el ligante recuperado son obligatorios para propósitos de marcado. Sin embargo, el ligante residual por destilación se puede utilizar para el control de la producción. Además, ahora solo se tiene una única tabla para los residuos. Antes teníamos una tabla para cada tipo de residuos, la tabla de evaporación, la tabla de estabilización y la tabla de envejecimiento. Ahora se tiene una única tabla para los 3 tipos de residuo. Como novedad se incluye la penetración a 15 grados, que hay que realizarlo si la penetración a 25 es mayor de 330. Antes daba mayor de 330 nuestro residuo y ahí nos quedamos, pero ahora no, hay que seguir y hacer la penetración a 15 grados. Se han incluido muchas más clases para la cohesión, de manera que son mucho más coherentes con nuestros productos y también con la norma de ensayo. Y además se ha incluido el punto de fragilidad FRAS, pero esto es una propiedad opcional que se ha incluido también como curiosidad a petición de Alemania. Pues hasta aquí son los cambios de las emulsiones bituminosas catiónicas, que han obligado a cambiar el anejo nacional, en el que ATEP ha participado activamente y todavía está pendiente de su publicación en el BOE, que abrirá su periodo de información pública. ¿Y qué pasa con las emulsiones aniónicas? No tenemos ahora una normativa que las ampare ni tampoco tenemos una prohibición de utilizarlas. De hecho, se utilizan con mucho éxito para según qué tipos de áridos y también en ciertas regiones. Entonces, para que no estuvieran en ese limbo legal, desde ATEP se ha impulsado la creación de una norma española, es decir, solo UNE, que es la 51.603, que desde el año pasado recoge las especificaciones de las emulsiones bituminosas aniónicas. Hemos querido que la norma se parezca mucho a las de emulsiones catiónicas y me explico. Me refiero, el nombre pues va a tener su misma estructura, es decir, la A de aniónica, el porcentaje de ligante,
B de betún, la P si llevan polímeros, F si tiene un más de 3% de fluidificante y hemos decidido poner R, M o L, es decir, rápida, media o lenta para la rotura, porque no tenemos ningún mandato que nos obligue a hacer este ensayo y además pues, es mucho más sencillo, porque ahora buscar un filler de referencia y establecer unas clases pues, es una complejidad que tampoco es necesario realizarlo porque no tenemos ninguna legislación que nos obligue. Así, de esta manera, pues, tenemos la emulsión aniónica media modificada, pues se quedaría con el nombre nuevo A67BPFM. Y ya para terminar os muestro la tabla de las emulsiones bituminosas aniónicas en la que es una especificación cerrada. Cada emulsión tiene sus propias especificaciones. Están todo acorde a norma europea, de manera que el tiempo de fluencia se hace por STV, no por Cybolfurol como antes, lo que optimiza los recursos tanto en laboratorio de fábrica como los de control de calidad, que no te obliga a repetir, a tener duplicados los equipos y a hacer pues, planas de calibración extras. Y luego se ha decidido obtener el residuo por destilación y en el que se ha incluido el punto de reblandecimiento y la recuperación elástica para las emulsiones modificadas. La recuperación elástica se va a hacer también por tracción en lugar de torsión, por lo tanto, optimizamos también los tiempos de laboratorio porque evitamos ya calibrar y mantener un equipo nuevo. Y hasta aquí todos los cambios de la normativa que conlleva las emulsiones. Como resumen, pues que tenemos una nueva versión para la norma europea de emulsiones bituminosas catiónicas, que el anejo nacional está pendiente de publicación en el BOE y que ya disponen las emulsiones aniónicas de un marco legal que las ampare. Y sin más, pues recordar que a través de la página web de ATEF se pueden hacer llegar todas las sugerencias, dudas o consultas que estaremos encantados de atenderles. Muchas gracias.